el problema que persiste es cuál es el modelo que es el más adecuado para la realidad del país. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Vamos a un corte y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. México se encamina hacia alguna forma de legalización de la marihuana, como sucede ya desde hace tiempo en varios estados de su principal socio comercial, Estados Unidos, y también en Canadá. El tema figura en la agenda del Ejecutivo para el periodo legislativo y su partido Morena dio un paso más con una iniciativa para crear una empresa pública que tenga el monopolio de la comercialización de la planta. En el Senado hay más de 10 iniciativas diferentes para la legalización de la marihuana con características y alcances variados. Por ejemplo, la de Morena propone impedir que se consuma en lugares públicos. La mayoría de Morena en ambas cámaras permite que la iniciativa salga adelante en este periodo de sesiones en el Congreso. El expresidente Vicente Fox es uno de los principales impulsores de su legalización, alegando, entre otras cosas, el negocio que se escapa cada día que pasa sin un marco legal para la comercialización de la marihuana. Posiciones. 1. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, explicó que se trata de un primer paso para la apertura de un mercado lícito nuevo y propone una empresa pública como intermediario obligado a fin de identificar y contener los riesgos inherentes al estacionamiento de un mercado nuevo. 2. Leopoldo Rivera, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, valoró que es un avance importante y sigue los modelos de otros países en cuanto al control del estado de la planta y la creación de clubes de fumadores. 3. El senador del PAN, Erandy Bermúdez, dijo que no es viable la creación de una empresa del Estado para regular la compraventa de marihuana y advirtió que la propuesta genera incertidumbre respecto a que una paraestatal sufra un fenómeno similar al del huachicoleo o robo de combustible como ocurre en Pemex. ¿Cuál es el modelo adecuado para México? Vamos hacia la legalización de la marihuana. Eso parece haber pocas dudas. El problema es cómo y cuál es el modelo. Aldo Contró, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Movimiento Canábico, y abro contigo, sí, no sin antes presentar, como siempre, a Jorge Hernández, que me da mucho gusto tenerlo aquí, viejo amigo. Pepe, ¿cómo estás? Bien, gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti. Uno de los mayores especialistas del mundo canábico. Voy contigo. ¿Cuál es el modelo que necesita México? ¿El que quiere Mario Delgado? No, yo coincido que no, y me parece ¿No? que desde el movimiento canábico mexicano hay unanimidad en la posición de que no nos gusta esta propuesta del diputado Mario Delgado, que sorprende a propios y extraños. Si quieres, entramos en materia más adelante. Me tienes que decir por qué no te gusta, pero déjame adelantarle justo a Jorge el tema. ¿Por qué? ¿A ti parece que tampoco te gusta? No, no en especial. Digamos, la fórmula que propone me parece que es sumamente inviable. Hacer que el Estado controle un mercado siendo él el principal comprador y vendedor me parece que no le da. O sea, la el monopolio flexibilidad. estatal no jala. No lo creo. En Uruguay ha tenido muchísimos problemas. Yo creo que esto responde a una más bien percepción política, en el sentido de que, por un lado, las fuerzas políticas están en la obligación de regular de alguna manera el cannabis, y por la otra no quieren dar a entender a la sociedad que el mercado, digamos, no deba de ser controlado muy rígidamente por el Estado. A ver, pero de veras, qué contradicciones tan fuertes. Por un lado, en efecto, está el mandato del Senado que obliga al Congreso a regular. De la Suprema Corte. Y por otro lado, tienes a un diputado en campaña para ser presidente de Morena. Sí, así es el caso de Delgado. Y además, sí, en efecto, parecen querer ofrecer, digamos, soluciones, monopolio estatal, que no se consume en público, en fin, una serie de cosas como que de garantías a quien no esté convencido de la medida. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es lo que a ti te molesta? Bueno,
Digamos, ahí me parece que la iniciativa del diputado Delgado anuncia dos cosas, o exhibe dos cosas, que existe un desconocimiento, o al menos hay poca claridad por parte de, al menos de quienes elaboraron esta iniciativa, sino es que de los legisladores en general, sobre cuál es su responsabilidad en relación a regulación canábica. Como tú bien tocaste apenas hace un momento, ellos tienen la obligación de regular, pero específicamente lo relacionado al cultivo con fines de uso personal. Esto por la jurisprudencia que se publicó a principios de este año. Entonces, la iniciativa del diputado Delgado en realidad parece enfocarse muy poco en lo relacionado al uso personal, a lo que están obligados a legislar. Bueno, creo que incluye la posibilidad de que tengas Cultivo 6 plantas, ¿no? 6 plantas. Cultivo de 6 plantas, y me parece que no incluye o no toca el tema del cultivo asociado, que es una parte súper importante de lo relacionado a los usos personales. Por un lado eso evidencia este desconocimiento, se centra mucho en el mercado, ya lo comentaba sobre la propuesta que hacen de Cana Salud, se llama la empresa que proponen crear, lo cual tampoco tiene mucho, me parece mucho pies ni cabeza, porque la empresa no solo va a estar dedicada a la regulación de lo medicinal. Es que el nombre parece más bien orientado a lo que ponía sobre la mesa Jorge, ¿no? De garantizar que es un asunto de salud, sí, no de entretenimiento, no lúdico, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es la única iniciativa. El lunes en el Senado va a empezar un foro que trata de averiguar otro foro sobre un asunto que sí me parece que es clave en estos momentos de lo que se haga en México, y es quiere ver las experiencias y la situación del mercado internacional. Ahí hay cambios. Sí, lo que pasa es que no están tomando en cuenta que los tratados internacionales prohíben cualquier tipo de comercio internacional sobre las sustancias que están bajo fiscalización. La cannabis es una de ellas. Entonces, a mí me parece un poco irreal esta idea, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que hay políticos que han dicho, podemos ser una potencia y exportar, ¿no? Y lo que no se dan cuenta es que eso está completamente prohibido en el sistema internacional. De hecho, está prohibido también organizar el mercado. Lo que los tratados no prohíben es el cultivo privado sin fines de comercio. Eso sí, no obligan a penalizar o a prohibir. Bueno, y todo lo que ocurra al interior de un Estado-nación. No, es porque en teoría se está impedido organizar el mercado, un mercado abierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, Uruguay y Canadá se han saltado esa tranca y pues no ha habido consecuencias, porque es también un poco absurdo pensar que los estados no tienen ese derecho a regular sus propios mercados, ¿no? Pero está también las experiencias de los estados que lo han legalizado en Estados Unidos. Pero a nivel local. A nivel local, desde luego, pero con un crecimiento del mercado potencial brutal. Sí, bueno, yo me quería referir rápidamente a con lo que empezaba, sí es que hay muchas iniciativas. Yo creo que 11, aquí ¿no? hay que hacer, sí, 11 y las que se sumen en estas horas. Yo creo que lo que pasa aquí es que hay un río revuelto, que ante la inminencia de que el Congreso tenga que legislar, hay muchos legisladores que están aprovechando el tema pues para jalar los reflectores hacia ellos, ¿no? Y más, como tú empiezas diciendo, por ejemplo, Mario Delgado pues está compitiendo por la dirigencia de un partido. Sin embargo, esto la verdad es que se ha discutido muchísimas veces, ha habido muchos foros, está trazado el camino, la Suprema Corte ya determinó qué es lo que obligatorio de legislar y casi nadie, digamos, se dirige a ello de manera específica. Entonces lo que vemos es ruido político, grilla, reflectores, pero no se ve que haya un consenso de hacia dónde ir. Y eso es lo que yo creo que a nosotros que hemos estado tanto tiempo en el asunto, sabemos que cada vez que hay más debate, hay más dilación para la toma de decisiones. Ese es el ¿no? punto. Si no hay consenso a dónde ir, tampoco hay un modelo claro. Incluso ahí incluirías la propuesta de gobernación. Sí, de Olga Sánchez, yo creo que es de las que se están digamos, en la mesa del Congreso. Esa es posiblemente la que más nos gusta, al menos en el movimiento canábico mexicano. Es la más abierta, es la que contempla una regulación más integral. Sin embargo, a mí me gustaría tocar un punto sobre el tema del mercado, cómo contempla esta iniciativa del diputado Delgado regularlo. Así como comentaba que me parece evidencia una falta de conocimiento, de claridad sobre la obligación legislativa que tienen en las manos, también me parece que esta iniciativa demuestra un gran desconocimiento sobre la naturaleza del mercado del cannabis, el mercado internacional, que es un multimercado, no es un mercado, en realidad es un mercado de un montón de productos muy diversos, de mercados incluso que no se relacionan entre sí. Medicinal, industrial. Lo recreativo es, bueno, los productos para uso personal, uso adulto, son
sumamente diversos, hay extracciones de un montón de tipo, comestibles, es un mercado muy, muy abierto y esperar que una empresa estatal que desconoce este mercado, es decir, ni siquiera tenemos números sobre el tamaño de este mercado, números precisos, entonces es esperar, me parece que es algo fracasado que se anuncia proyectando, digamos, esperar que se regule el mercado con una empresa estatal. Algo fracasado al mismo tiempo que, como tú decías, se habla de que México puede ser una gran potencia exportadora de marihuana y hasta las otras versiones. Por ejemplo, la que les comentaba, la reacción de un senador del PAN que dijo, no es viable el modelo de Delgado porque, ¿qué tal si hay huachicol? Bueno, es increíble cómo los propios, digamos, personas que pertenecen a la estructura del Estado desconfían del Estado mismo como entidad reguladora. Sí, ¿se llama realismo eso o cómo se llama eso? No sé, pero mira, a mí me parece que hay otra cosa que demuestra muchas iniciativas en términos de la ignorancia que tienen no solo sobre el mercado y su dinámica, que en México es un mercado consolidado desde hace muchos años, estable, sino también su ignorancia sobre lo que es cultivar la planta. A mí me parece que si tuvieran una verdadera vocación social, digamos, que me parece que es necesario resaltar ese punto, tendría que tener no solamente la despenalización de la posesión simple, que eso es lo que genera una gran corrupción dentro del ejercicio de la ley entre usuarios y policías, sino también deberían en realidad promover el cultivo privado como una alternativa real al mercado ilegal y a un potencial mercado legal, porque esta idea de controlar en lo privado, tener solo 6 plantas, ¿cómo va a ser el Estado para verificar eso? ¿Por qué voy a tener yo que registrarme? Todos proponen un registro para realizar una actividad privada que no constituye ya un delito. Entonces, digamos, es completamente inadmisible y ahí se vuelve a revelar esta idea del control. Yo creo que lo que debería de entender los legisladores es que en el ámbito privado, mientras la actividad, en el caso del cultivo de cannabis, no salga, digamos, hacia el mercado, ellos no tienen nada que intervenir. Si hay indicios de comercio y no hay un mercado regulado, bueno, pues entonces allí hay elementos. Pero mientras no hagan esta distinción básica, yo creo que toda iniciativa en ese sentido está destinada al fracaso en la práctica, cuando menos, ¿no? Sí, llevar a la práctica, verificar, supervisar y operarla es muy difícil, pero al mismo tiempo siento que estamos en el peor de los mundos. Por un lado, la actual legislación sobre el tema de los 5 gramos de posesión, pues se ve como en una especie de limbo donde no queda claro si ha habido avance alguno con la última reforma que recordara las leyes de salud. Al mismo tiempo, es la obligación que plantea el Senado y 12 iniciativas que seguramente responden a modelos muy distintos. Así es. A pesar de que varias de ellas surgen del mismo grupo, que es el grupo en el poder, el Partido Morena. Eso es una de las cosas que sorprende de esta iniciativa, que no solamente se presenta, consideramos, tarde, en cuanto a que ya solo quedan 3 semanas, es el tiempo que queda para que el legislativo publique ya por fin algo en materia de regulación del cultivo y uso privado, sino que además de que la presenta tarde, es con otras iniciativas del mismo grupo en el poder. Entonces, yo coincido mucho con Jorge en cuanto a que hay río revuelto, no entendemos muy bien cuál es el sentido del río, hacia dónde va a dirigir en algún momento. Y por lo menos ustedes han estado cerca de los legislativos. ¿Hay alguna ruta? ¿Ustedes los han invitado a conocer alguna ruta de dictaminación? Justamente en el último foro del Senado en el que participé, yo propuse una ruta, porque lo que no veía era eso. Es decir, una ruta en la que se establecieran las prioridades, dado que el tema es complejo, y que desde mi punto de vista vale la pena ir, digamos, organizando esta regulación del cannabis de poco en poco. Es decir, primero lo que mandata la Corte, que es el uso privado, personal, que no tiene que ver con el comercio, lo medicinal, que bueno, tiene ciertas características, el cáñamo, que se trata de la planta sin la psicoactividad, y por último, un mercado abierto. Y mientras tanto, lo que exigimos es un espacio real para que el cultivo privado sin fines de comercio pueda ser una alternativa para los usuarios también, incluso los usuarios médicos. Es decir, que se nos abra a la ciudadanía la posibilidad real de tener acceso al cannabis sin tener que recurrir a una compraventa.
Y en ese sentido, yo creo que las iniciativas han desestimado esto, la importancia de esto, que es en donde se encuentra la justicia social y la base de toda la regulación. Entonces, lo que vemos es más bien ideas tomadas de aquí y de allá, de Uruguay, de Canadá, y haciendo pastiches, haciendo pastiches que piensan que en México va a funcionar sin que jamás se hayan referido de algún modo preciso a cómo es el mercado interno, cómo funciona la producción, cómo funciona la distribución, quiénes son los usuarios, cómo acceder. Es decir, y lo que tenemos por detrás es un mercado inmenso y legal, o no inmenso, un mercado perfectamente libre y legal, porque eso es lo que además se quejan, es que va a ser disponible la cannabis para todo el mundo si la regulan. No, la cannabis es más que disponible actualmente. Lo que se trata es de regular sus límites. Una recomendación, bajen a las calles y caminen. Déjame ir a un corte comercial que me están pidiendo 2 minutos y aquí de vuelta en Opiniones Encontradas.